Durante mucho tiempo, Nicolás Maduro fue presentado como una figura torpe, casi caricaturesca. Se le veía bailando, improvisando discursos, cometiendo errores públicos. Esa imagen ayudó a que muchos subestimaran lo que realmente estaba ocurriendo mientras él gobernaba. Pero el poder que se consolidó en Venezuela durante esos años no se sostuvo por accidente ni por desorden. Se sostuvo porque el miedo fue utilizado como una herramienta precisa, selectiva y profundamente calculada. El miedo no fue aplicado de forma caótica. No se trató de reprimir a todos todo el tiempo. Al contrario, el modelo funcionó porque castigaba a unos pocos de manera visible, ejemplarizante, para que el resto entendiera el mensaje sin necesidad de ser tocado. Esa fue una de las claves del control. Cuando la represión es selectiva, se vuelve más eficiente. No satura al sistema, no genera resistencia masiva constante y, sobre todo, deja espacio para que el miedo haga el trabajo solo. Durante esos años, hubo militares que intentaron sublevarse, romper la cadena de mando o enviar señales de fractura interna. En al menos un caso ampliamente conocido, uno de ellos terminó huyendo, internándose en zonas montañosas, intentando escapar del aparato del Estado. No lo logró. Fue localizado y asesinado. El mensaje fue claro y no necesitó ser repetido muchas veces. No importaba el rango, no importaba la formación, no importaba el uniforme. El poder alcanzaba incluso a quienes habían sido parte de él. Ese tipo de episodios no buscaban resolver una amenaza militar real. Buscaban demostrar que no había refugio posible. Ese mismo patrón se repitió en el trato hacia la oposición política y social. Hubo líderes que terminaron encarcelados tras procesos judiciales opacos. Otros fueron empujados al exilio, forzados a salir del país para evitar un destino similar. No se trató de encarcelar a todos los adversarios, sino de escoger algunos casos estratégicos, figuras visibles, para que el resto entendiera hasta dónde podía llegar el costo de cruzar ciertas líneas. El miedo no necesitó ser omnipresente. Necesitó ser creíble. Las protestas masivas también fueron un escenario donde ese modelo se mostró sin disimulo. En distintos momentos, miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra el gobierno. La respuesta no fue diálogo ni contención gradual. En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad avanzaron con vehículos blindados, tanquetas y armamento pesado contra manifestantes desarmados. Esas imágenes circularon dentro y fuera del país. No hacía falta describirlas demasiado. El impacto visual hablaba por sí solo. Cuando un Estado permite que maquinaria militar avance contra civiles, no está intentando dispersar una protesta. Está enviando una advertencia colectiva. Ese tipo de represión no buscaba resolver un problema puntual. Buscaba quebrar algo más profundo, la voluntad de insistir. Después de cada episodio, la pregunta no era cuántos habían sido detenidos o heridos, sino cuántos más estarían dispuestos a volver a salir a la calle sabiendo lo que podía pasar. El miedo, una vez instalado, reduce la necesidad de fuerza constante. Se convierte en un mecanismo de autocontrol social. Durante el periodo en que Maduro gobernó, el aparato de seguridad del Estado fue utilizado para crear esa atmósfera. Detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías claras, amenazas públicas y privadas, vigilancia constante. Todo eso fue parte del mismo entramado. No eran excesos aislados ni errores de funcionarios individuales. Respondían a una lógica: mantener el control sin necesidad de gobernar por consenso. La represión selectiva también tuvo un componente psicológico importante. Al no ser totalmente indiscriminada, generó incertidumbre. Nadie sabía exactamente cuál era el límite, quién sería el próximo, qué acción concreta podía desencadenar una respuesta severa. Esa ambigüedad aumentó el efecto del miedo. Cuando las reglas no están claras, la autocensura se vuelve más fuerte que cualquier orden explícita. En ese contexto, muchos optaron por el silencio, otros por la salida del país. Algunos intentaron adaptarse, bajar el perfil, sobrevivir. El resultado fue un espacio público cada vez más vacío de disidencia real. No porque no existiera descontento, sino porque expresarlo se había vuelto demasiado costoso. El miedo cumplió su función sin necesidad de una represión permanente a gran escala. Todo esto ocurrió mientras, hacia afuera, la figura de Maduro seguía siendo vista por algunos como errática o poco sofisticada. Esa percepción jugó a favor del modelo.
Mientras se discutía si era incompetente o improvisado, el sistema de control seguía funcionando. El error fue confundir la imagen con la estructura, confundir el tono con el método. El miedo, tal como fue utilizado durante esos años, no fue un subproducto del caos. Fue una herramienta central del poder. Una herramienta diseñada para ser recordada más que aplicada, para ser observada más que repetida. Bastaba con algunos casos emblemáticos, con algunas escenas imposibles de olvidar, para que el mensaje se mantuviera vivo. Así se gobernó durante ese periodo. No desde la legitimidad ni desde el consenso, sino desde la advertencia constante. Un modelo donde la represión no buscó resolver conflictos, sino prevenirlos antes de que existieran. Un modelo donde el miedo fue el lenguaje principal del Estado, y donde cada acto ejemplarizante reforzó la idea de que oponerse no era solo inútil, sino peligroso. El miedo inmovilizó a muchos, pero no fue suficiente por sí solo para sostener el poder durante tantos años. Hubo algo más que resultó igual o incluso más decisivo: el dinero. Durante el tiempo en que Maduro gobernó, el dinero funcionó como el verdadero pegamento del sistema. No solo lubricó lealtades, también organizó el poder, definió jerarquías internas y cerró filas alrededor del régimen. A diferencia del miedo, que actúa desde la amenaza, el dinero actúa desde la dependencia. El acceso a recursos, contratos, privilegios y protección económica no estuvo distribuido de forma abierta ni institucional. Estuvo concentrado en redes muy específicas, cuidadosamente construidas, donde cada eslabón dependía del otro para no caer. La corrupción no fue un accidente ni una desviación del sistema. Fue el sistema mismo. Un sistema diseñado para que demasiadas personas tuvieran demasiado que perder si algo cambiaba. Cuando todos están comprometidos, cuando todos participan de alguna forma, nadie puede romper el pacto sin arrastrarse a sí mismo en la caída. Esa lógica convirtió la lealtad en una cuestión de supervivencia. Durante esos años, surgieron figuras que no aparecían en discursos ni campañas, pero que operaban como piezas clave del engranaje. Testaferros, intermediarios financieros, operadores logísticos. Personas que no representaban al Estado de manera formal, pero que movían recursos en su nombre. El caso de Alex Saab fue uno de los más visibles, pero no fue el único. Fue simplemente el rostro más conocido de una estructura mucho más amplia. A través de esas redes se movieron miles de millones de dólares, oro, contratos inflados, importaciones ficticias, exportaciones opacas. El control de la renta permitió premiar a los leales y castigar a los díscolos sin necesidad de usar la fuerza. Quien quedaba fuera del circuito económico quedaba aislado, expuesto, vulnerable. El dinero se convirtió en una forma silenciosa de coerción. Ese flujo de recursos también cumplió otra función fundamental: financiar la estabilidad interna del régimen. Las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad, los altos mandos políticos no solo obedecían por ideología o miedo. Obedecían porque estaban integrados en una red de beneficios. Casas, cuentas, negocios, protección. Todo estaba conectado. Romper con el poder significaba perder no solo el cargo, sino el acceso a todo un estilo de vida construido sobre esa estructura. En ese contexto, la estética del poder también cambió. No se trataba de burócratas tradicionales, ni de figuras políticas convencionales. Muchos de los personajes que ocuparon posiciones clave tenían una imagen intimidante, casi criminal. Tatuajes visibles, lenguaje agresivo, actitudes de dominio. No era casual. Esa estética reforzaba el mensaje interno. El poder no era abstracto, era personal, directo, peligroso. El dinero también permitió comprar tiempo. Mientras la economía general del país se deterioraba, el núcleo del sistema seguía funcionando. No necesitaba prosperidad general para sobrevivir. Necesitaba control de los puntos clave: divisas, recursos naturales, importaciones estratégicas. El resto podía colapsar. El sistema estaba diseñado para resistir incluso en la ruina. Ese diseño hizo que muchos errores aparentes no fueran realmente errores. La ineficiencia general convivió con una eficiencia quirúrgica en áreas específicas. Allí donde importaba mantener el poder, el sistema funcionó. Allí donde importaba solo la población, el abandono fue tolerable. El dinero permitió sostener esa contradicción durante años. También funcionó como herramienta de disciplina interna.
Cuando alguien dentro del sistema mostraba señales de desviarse, el castigo no siempre era inmediato ni violento. A veces bastaba con cerrar el grifo, perder contratos, quedar fuera de un negocio, ser desplazado de una red. El mensaje era claro y entendible para todos los demás. La lealtad no era solo política, era económica. Ese entramado hizo extremadamente difícil cualquier ruptura desde adentro. Incluso quienes podían estar descontentos sabían que no existía una salida limpia. Salir implicaba exponerse no solo políticamente, sino judicialmente, económicamente y, en muchos casos, físicamente. El dinero, combinado con el miedo, cerró casi todas las puertas. Por eso, durante el periodo en que Maduro gobernó, no se produjo una fractura decisiva en la cúpula. Hubo tensiones, purgas, reacomodos, pero el núcleo se mantuvo. La corrupción masiva, lejos de debilitar al régimen, lo fortaleció. Hizo que demasiadas personas dependieran de su continuidad para protegerse a sí mismas. El resultado fue un sistema donde el poder no descansaba en la popularidad ni en la legitimidad, sino en una red de intereses compartidos. Una red que no podía desmantelarse sin provocar un colapso interno. Y eso la hacía resistente, incluso frente a presiones externas, sanciones o crisis económicas profundas. Mientras hacia afuera se discutía si el régimen era sostenible, por dentro el dinero seguía cumpliendo su función. No como símbolo de riqueza, sino como herramienta de control. No como prosperidad, sino como pegamento. Un pegamento sucio, opaco, pero extraordinariamente eficaz. Ese fue el segundo pilar del modelo que se consolidó durante esos años. Un pilar menos visible que la represión, pero igual de determinante. Porque el miedo puede imponer silencio, pero el dinero crea complicidad. Y cuando un sistema logra ambas cosas al mismo tiempo, se vuelve mucho más difícil de derribar.